Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de H2 Talks. Hoy tenemos con nosotros a André Pina. Bienvenido a nuestro episodio. Vamos a empezar un poquito por conocernos. Todos conocemos EDP, pero cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria, cómo llegas al mundo del hidrógeno y cómo EDP. Y bueno, seguiremos un poco luego más adentrándonos en ciertas preguntas de proyectos y cómo estáis a día de hoy. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí para el podcast hoy. Yo empecé a hacer mis prácticas en física, un poco muy técnico, pero después, cuando he terminado la práctica, he decidido hacer un doctorado en sistemas sustentables de energía. Esto lo hice en colaboración con MIT en Estados Unidos, y ahí empezaba a mirar el sistema energético de una forma más integrada, a entender que hay diferentes vectores energéticos que tienen diferentes potencialidades, diferentes usos, pero también diferentes retos. Y después, cerca de 7 años y medio atrás, he sido invitado a unirme a EDP. Y entré en el centro corporativo de EDP, donde tenía el objetivo de mirar las políticas energéticas europeas de medio y corto plazo, de largo plazo, entender un poco qué tipo de oportunidades nos podríamos intentar acercar. Y es ahí que he empezado a trabajar en hidrógeno, porque miramos que el hidrógeno podría tener un papel fundamental en apoyar la descarbonización y atingir este gran objetivo que es el net zero, porque nos permitía descarbonizar ciertos usos donde la electricidad puede no llegar. Y cuando empezamos a mirar que esto tenía su papel en la descarbonización, hemos empezado a desarrollar un poco la estrategia de EDP de cómo nos deberíamos posicionar. Y cuando hicimos este trabajo, hemos propuesto al Consejo de Administración de crear un equipo dedicado. Bueno, así lo hicieron 4 años atrás, y nos invitaron a unir a este equipo. Y desde ahí, desde 4 años atrás, que estoy 100% dedicado a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, apoyar no solo nuestros proyectos, pero también muy activo en la discusión de cómo debe evoluir el mercado y las políticas para que podamos introducir este vector energético en nuestro día a día. Sí, efectivamente, desde EDP se ha reforzado mucho lo que son las energías renovables y habéis hecho hueco a esa parte del hidrógeno que a día de hoy es fundamental. Os he explicado un poquito por qué esa estrategia hacia el hidrógeno, pero ¿qué papel está jugando a día de hoy EDP con hidrógeno hacia esa transición? Bueno, nosotros somos muy conocidos por ser productores de energía renovable, esto está claro, pero la verdad es que tenemos un conjunto de soluciones de descarbonización que ofertamos a nuestros consumidores, a nuestros clientes, y vemos el hidrógeno como un producto más que podemos utilizar para los ayudar a descarbonizar. Y así que estamos trabajando. Y cuando pensamos en hidrógeno, hay aquí un punto muy relevante que es un vector energético que toca en mucha de la cadena de valor de la electricidad, porque es el principal coste de su producción. Pero también toca en mucho lo que es nuestras competencias que tenemos internamente de desarrollo de proyectos industriales, por un lado, y después toca mucho también en todo lo que es nuestras competencias de entregar un producto nuevo a los clientes, porque tiene mucho que ver con la innovación, no solo tecnológica, pero también de mercado, de cómo construir una oferta comercial que permita compartir riesgos y torne el producto lo más competitivo posible para los consumidores. Entonces, esto que nosotros estamos intentando hacer, mirando el sector de hidrógeno, vemos que los usos posibles de hidrógeno, sabemos que hay usos directos de hidrógeno para grandes clientes industriales, pero también podemos utilizar el hidrógeno para producir otro tipo de productos, que sea el metanol o el amoníaco. Sí. Algo que decidimos muy pronto dentro de EDP es que para nosotros teníamos que poner límites hasta dónde podemos ir. Entendemos que pasar de nuestras actividades core de producir electricidad renovable para producir hidrógeno ya es un reto, porque tenemos que crear todas estas competencias. Ir más allá y trabajar en la producción de amoníaco o metanol sería bastante difícil para nosotros, porque envolvería un cambio muy grande organizativo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es encontrando parcerías que nos permitan llegar a este mercado y que nos permitan compartir el desarrollo del proyecto para integrar el hidrógeno lo más posible después en el sistema energético.
Bueno, vamos a situarnos un poco en lo que es la península ibérica, España, Portugal, que además tenemos el honor de que vengas desde Portugal a visitarnos hoy. ¿Cuál es la estrategia a día de hoy que se está haciendo en la península ibérica? Bueno, nosotros vemos que la península ibérica tiene muchas potencialidades. Tenemos un recursos renovables fantásticos y creo que esto es ya reconocido a nivel europeo. Cuando miramos todos los índices de potencial de producción, coste de producción, vemos que estamos muy distantes de todos los otros. Pero tenemos unas dificultades que somos una península, tenemos conexiones limitadas con el resto de Europa. Esto ya ha sido favorable para nosotros recientemente, pero típicamente es un desafío que tenemos. Pero entendemos que hay mucho potencial para crecer y ayudar a Europa a tornarse más autosuficiente. Pero esto no tiene que pasar solo por producir energía y transportarla. Puede pasar también como una oportunidad de reindustrialización de la península ibérica, trayendo industrias para nuestros países. Porque la verdad es que muchas de las industrias que tenemos a nivel mundial se han ubicacionado porque hay disponibilidad de energía competitiva. Cuando trabajamos en energía renovable y la competitividad está en la península ibérica, entonces yo creo que también tenemos que hacer algo para intentar traer ahora las industrias para nuestros países. Entonces yo creo que tenemos que jugar estos dos vectores. Yo creo que los países están intentando hacer eso. Por un lado, desarrollando proyectos lo más rápido posible para ganar todo este conocimiento, experiencia. En particular en España lo estamos mirando, que están muy activos con esto. Y con esto intentar atraer nuevas industrias, pero también miramos que hay movimientos muy interesantes desde los dos países de construir una cadena de valor o una cadena de transporte que pueda después suministrar el centro de Europa. Estas dos estrategias son complementarias, la verdad. Tiene su valor. Tenemos que ver cuál podrá vir primero. Esto es la incertidumbre que vivimos hoy en día en el sector. Sí. Un poco, al final lo que sí que podemos conseguir de la península ibérica es que sea un hub referente con respecto a otros países europeos. Sí, yo creo que eso está muy claro, tanto como decía, por los recursos, el coste, pero también todos los avances que ya hicimos en integración de renovables en el sector eléctrico. Es que tenemos ya al día de hoy un porcentaje de nuestra electricidad producida, muy, muy grande, producida por energías renovables. Y cuando miramos todos los criterios necesarios para producir hidrógeno, que se llama hidrógeno renovable, o el termo técnico de RFNBO, nosotros estamos muy cercanos de poder hacerlo de forma mucho más fácil que otros países. Porque otros países tienen primero que instalar renovables para descargar el sector eléctrico, y nosotros eso ya tenemos un paso largo dado. Sí, eso es. Bueno, vamos a centrarnos ya un poquito más en la experiencia, digamos, sobre el terreno del hidrógeno. ¿Qué proyectos piloto estáis ahora mismo desarrollando y bueno, ¿qué futuro estáis viendo con respecto a esos proyectos? Bueno, y nosotros cuando empezamos a trabajar en hidrógeno hemos tomado este objetivo de desarrollar proyectos pilotos para conocer qué es hacer una planta de hidrógeno. Sí. Porque la verdad es que, bueno, 3-4 años atrás, cuando mirábamos la literatura, parecía todo muy fácil. Había un montón de relatorios que decían que el coste era muy bajo, que el tiempo de desarrollo era muy corto, que era todo muy fácil de hacer. Y nosotros, como teníamos dudas, nos lanzamos y hemos hecho 2 pilotos, cada uno de 1,25 megavatios, pequeñitos, para testar la tecnología, pero también todo el proceso de hacer la ingeniería, el licenciamiento, el desarrollo y todo más. Y la verdad es que hicimos un proyecto en Portugal y un proyecto en Brasil. Y las experiencias han sido completamente distintas. En Portugal lo empezamos a desarrollar creo que en 2019, y estamos en 2025 y estamos aún teniendo dificultades en conectarlo. Hemos pasado por varios temas. Tiene sus particularidades. Es un proyecto que tiene fondos europeos, con parceros que tenemos que manejar. Sabemos que esto toma tiempo también. Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva para entender todo lo que puede ocurrir de mal en el desarrollo de un proyecto de estos. En Brasil ha sido al revés. En Brasil, en menos de 2 años, hemos empezado a imaginar qué sería el proyecto y lo implementamos. Entonces, lo vemos. Si todo va bien, sí que se puede hacer, pero si algo va mal, te puede suponer
mucho tiempo de retraso. Y esto en un mercado que no es líquido, en que si yo tengo un compromiso de entrega de hidrógeno a un cliente, esto sí es un riesgo muy grande. Sí. Entonces, con esto lo que nosotros aprendemos, uno, hablando de todos estos temas de más procesuales, de licenciamiento ambiental, de trámites, de todo, ha sido también que no merece esperar la pena para tener el contrato de off-taking para empezar el desarrollo del proyecto, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, en nuestros proyectos que estamos desarrollando, principalmente en Iberia, lo que hicimos es, empezamos a hacer todo el desarrollo de ingeniería, licenciamiento ambiental, asegurar conexión eléctrica, acceso a agua, para que cuando somos capaces de tener un contrato de off-taking, de compra del hidrógeno, podemos empezar a implementar el proyecto, estar listos para eso. O sea, dentro de ese aprendizaje, ¿qué aspectos, digamos, clave son los que ayudan a avanzar en estos proyectos? Bueno, para nosotros es muy claro, solo el aspecto clave en cualquier proyecto de hidrógeno es un consumidor. Un consumidor comprometido a quedarse con el hidrógeno. Sí. Al día de hoy, como sabemos, esto no está fácil, no ha sido fácil, porque hay un conjunto de retos que tienen que se ultrapasar, pero vemos que hay mucho valor en traer el posible consumidor para las fases iniciales de desarrollo del proyecto, para que podamos iterativamente ir trabajando en el proyecto. Y esto pasa mucho por discutir qué tipo de condiciones técnicas debe tener el proyecto, si estamos hablando de disponibilidad, si estamos hablando de pureza del hidrógeno, la presión, entender también muy bien qué implicaciones en coste eso puede suponer, porque muchas veces lo que estamos mirando es que si empezamos a trabajar juntos desde el principio, podemos ir identificando oportunidades de mejora del proyecto, al revés de solo preguntar, dime tus requisitos, que van a ser los más restrictos posibles, sin pensar en qué coste esto te puede suponer. Entonces, esto seguramente es uno. Y los otros es esto, es no esperar a tener todo listo antes de empezar a desarrollar la ingeniería, porque hay siempre sorpresas en todo esto. Otro tema que trabajamos también mucho es las relaciones con los fabricantes de equipos. Algo que hemos aprendido también del sector eléctrico es que cuando empezamos a desarrollar proyectos de energía renovable, el sector se ha desarrollado y teníamos esa infraestructura, pero si vamos a mirar al día de hoy, hay ciertas componentes del sector eléctrico que te están tomando 2 años para asegurar, si no más. Entonces nosotros lo que hicimos, entendiendo que la tecnología no es propiamente nueva, pero los fabricantes sí, entonces estamos trabajando mucho con ellos para caracterizar muy bien sus tecnologías, entender dónde cada una puede o debe ser utilizada de forma más competitiva, entender aquellos que después podrán estar más cercanos de tener las condiciones que nosotros necesitamos para hacer una inversión de este tipo. Estamos hablando de inversiones que pueden ser muy, muy significativas. Eso es. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en los proyectos de aquí en España. Bueno, tenéis uno en Asturias y otro en Cádiz. ¿Nos hablas un poquito de ellos? Sí, nosotros cuando empezamos a pensar qué tipo de proyectos deberíamos desarrollar, tenemos que mirar por varios ámbitos. Por un lado, entender dónde se podrá consumir el hidrógeno, porque tenemos mucho esta visión de que los proyectos de hidrógeno, al menos en una fase inicial, deben estar ubicacionados cerca del consumidor para minimizar todo lo que sea el transporte de hidrógeno. Pero también tenemos que pensar un poco con qué podríamos aportar como empresa. Entonces, cuando estamos haciendo esta reflexión, lo que identificamos es que tenemos un conjunto de activos, principalmente nuestras centrales térmicas, que a día de hoy están pasando por una transformación. Tenemos aquí un reto de garantir una transición justa para estas personas de estas regiones, que podrían ser un activo muy relevante para el desarrollo de procesos de hidrógeno. Porque la verdad es que estos activos, que eran centrales que trabajaban mucho con carbón importado, entonces están vocacionados cerca de puertos, con vecinos que son las grandes industrias, las refinerías, las acerías, los químicos, y que, como están cerca del aeropuerto, si nosotros no vamos a suministrar nuestros vecinos por algún motivo, esto nos da una opcionalidad de exportar un producto que se puede hacer, que puede ser cualquier uno de los derivados. Sí. Entonces empezamos por ahí. Y en estos casos también nos facilita, ¿por qué? Porque tenemos ya el uso del terreno
Entonces, cuando empezamos a desarrollar los proyectos, hemos pensado, bueno, con esto tenemos poco riesgo de hacer los estudios de ingeniería de todo esto que estaba hablando, ¿no? Porque tenemos mucho control que si no hacemos el proyecto hoy, bueno, esto nos sirve para mañana o para el día después. Cuando hay un mercado, estaremos listos para estar ahí y tenemos certeza que el proyecto que vamos, o el hidrógeno que vamos a producir será lo más competitivo por toda la infraestructura que ya teníamos también ahí. Efectivamente. Perdón, me habéis preguntado sobre los dos proyectos. Sí, eso es. Entonces, con este racional hemos empezado a hacer diferentes proyectos. En Asturias lo que miramos es que tenemos aquí un ecosistema muy industrial que está pasando verdaderamente una fase de transformación muy grande, y ahí estamos desarrollando un proyecto de 150 megavatios de electrolizador, pero tenemos, la verdad, una ambición o una posibilidad de escalar esto hasta 1 giga en la región, porque tenemos 2 activos térmicos en Abuelo y en Soto de la Ribera, que podríamos desarrollar ahí proyectos muy grandes de hidrógeno. Están muy cerca, son cerca de 30 kilómetros, que es algo que el transporte se podría hacer, se podría conectar. Entonces aquí esto a nosotros nos da una opcionalidad muy grande, porque si estamos hablando de proyectos más pequeñitos, podemos utilizar esto para suministrar consumidores locales, apoyando la transición de la región, pero si estamos hablando de ir después a escalas más grandes, entonces sí podemos tornar esta región de España en una exportadora de productos derivados de hidrógeno para otras regiones de España o incluso para el centro de Europa, que puede ser muy interesante. En los barrios tenemos una situación un poco distinta, porque no es una zona tan industrial, pero tenemos ahí una localización privilegiada, porque nuestra central térmica también está ubicada muy cerca del puerto y tiene el acceso todo al Mediterráneo. Es uno de los puertos más importantes de Europa, el puerto de Algeciras. Entonces que tenemos aquí una posibilidad también de hacer productos que pueden suministrar y ayudar a descarbonizar todo el transporte marítimo. Es lo que estamos haciendo. Estamos empezando con un proyecto de 130 megavatios que tiene diferentes fases, que podrá ser utilizado en parte para suministro local, pero también después para hacer un suministro más para estos productos derivados de hidrógeno. En ambos los casos estamos ya muy avanzados. Tenemos los trámites ambientales efectuados, tenemos asignado la conexión eléctrica, al agua, estamos entonces listos para empezar cuando tenemos las condiciones económicas, ¿no? Sí. Vosotros estáis listos, pero las comunidades locales también lo están, o sea, aceptan este tipo de proyectos. Sí, la verdad es que estamos mirando que hay mucho interés y hay mucha voluntad de ayudar a desarrollar. Creo que todos entienden que esto es una oportunidad de traer industria para estas regiones, que es útil principalmente en este contexto en que está haciendo un phase out de otras industrias carbono intensivas. Sí. Entonces esto puede ser una oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo, haciendo una conversión de los trabajadores. Tenemos esto mucho, trabajamos mucho esto dentro de EDP. Y la verdad, por ejemplo, la equipa de hidrógeno que tenemos, una buena parte de estas personas son personas que estaban en otros equipos de EDP y que ahora se han especializado en hidrógeno. Entonces ellos están involucrados y nos están ayudando a resolver los desafíos que tenemos. Pero mientras no podemos desarrollar el proyecto, ahí es que vamos a ver cuando estamos todos ahí en la misma dirección, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, al menos mente abierta, ¿no? No, no tenemos. Vemos también un objetivo muy colaborativo con las otras industrias en las regiones, porque todos entienden que eso puede ser una oportunidad, entonces hay un ambiente de ayudar y trabajamos todos juntos. Tenemos todos conciencia que tiene que ser lo más competitivo posible. No podemos pensar que esto va a ser sí o sí, coste lo que coste, no tiene que ser competitivo, pero hay este interés en ayudar para identificarnos cómo podemos trabajar juntos para hacerlo competitivo. Muy bien, bueno, centrándonos ahora un poco más en los retos y el futuro del hidrógeno, digamos, ¿qué desafíos nos estamos encontrando, sobre todo a nivel económico, regulatorio? ¿Qué es lo que crees que más afecta en el desarrollo de estos proyectos? Yo creo que cuando empezamos todos a trabajar en hidrógeno hace 4 años, 5 años, yo creo que había una ilusión muy grande de que esto se iba a resolver muy rápidamente. Podemos mirar y vemos todos los objetivos que han sido asumidos a nivel europeo, a niveles nacionales también.
había esta ilusión, pero la verdad es que las cosas llevan su tiempo. Entonces hemos estado muchos años discutiendo a nivel europeo cuál debe ser la regulación para el hidrógeno, qué tipo de objetivos debemos tener para después hacer, aunque haya demanda, pero ahora estamos en una fase en que esto se tiene que trasladar para contexto nacional. Y esto no lo tenemos al día de hoy. Al mismo tiempo, o en paralelo que estamos discutiendo esta regulación, hemos visto mucho interés en avanzar con subastas para financiar proyectos de hidrógeno, que la verdad es que nos da mucho conforto para después hacer todo este desarrollo que ya hicimos, pero ahora estamos viendo que hay un hueco, que hay mecanismos de financiación que han sido atribuidos y que en teoría tenían un plazo para completar muy corto, pero por otro lado la regulación no está lista y la verdad los objetivos son para 2030, entonces los consumidores lo que entienden es que tienen que esperar a conocer las reglas del juego para saber hasta qué punto se tienen que comprometer. Y mientras no sigamos este hueco, es difícil tomar una decisión de inversión. Sí, efectivamente. Bueno, para terminar, vamos a hacer un ejercicio un poco de imaginación. Bueno, siempre se habla del año 2030, pero quizás está ya demasiado cerca, ¿no? Quizá hay que ver un poquito más a futuro. Pero ¿cómo crees que va a avanzar el hidrógeno y cómo se va a posicionar a lo largo, pues, no sé, estamos en 2025, pues en los próximos 10 años? Bueno, nosotros somos muy apologistas que esto debe empezar por proyectos más pequeñitos para crear todo este conocimiento, pequeñitos y locales, para crear todo este conocimiento. Tenemos que crear toda la cadena de valor, entender bien cómo funcionan las tecnologías de cada tecnólogo y cómo va a ser el uso del hidrógeno. Y después sí, vemos que podrá haber un espacio para hacer estas interconexiones de transporte de hidrógeno que irán a tornar el uso del hidrógeno mucho más fácil entre productores y consumidores, a tal punto que para un consumidor ya no les preocupa de dónde viene el hidrógeno, ya les llega a la puerta, está todo bien, es como tenemos hoy en día el sector eléctrico, el sector del gas, y al productor le da mucho más conforto también porque tiene que haber un mercado líquido. Este es el objetivo de donde nosotros queremos llegar, pero vemos que hay pasos para dar hasta llegar ahí. Efectivamente, sí. Bueno, pues nada, André, te veremos el día 23 de abril en el Congreso de VH2 en la nave. Y bueno, muchas gracias por este podcast, ha sido muy interesante, creo que nos ayuda a tener una visión completa de lo que es EDP, hacia dónde estáis llevando vuestros proyectos y un poco pues cómo veis el futuro del hidrógeno. Y bueno, pues conoceremos más sobre vosotros y sobre ti en el Congreso. Gracias, bien encantado por estar presente en el Congreso. Muchas gracias. Gracias.